¿Sabías que la Biblia nos enseña cómo debe ser nuestro liderazgo? Quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que el libro de Números tiene que enseñarnos al respecto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor busca ahí en el capítulo 27 del libro de Números y vamos a leer el día de hoy del versículo 12 al 23. Y la palabra de Dios dice así: El Señor le dijo a Moisés: sube a este monte de Abarim y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados como tu hermano Aarón, ya que ustedes dos desobedecieron mis órdenes en el desierto de Sin, cuando el pueblo me hizo reclamaciones y no me honraron delante de ellos cuando me pidieron agua. Esto se refiere al manantial de Beribá, en Cades, en el desierto de Sin. Y Moisés dijo al Señor: Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra a un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. El Señor respondió a Moisés: Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. Luego preséntalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo y dale el cargo delante de todos ellos. Pon sobre él parte de tu autoridad para que todo el pueblo de Israel le obedezca. Pero Josué deberá presentarse ante el sacerdote Eleazar y Eleazar me consultará en su nombre por medio del Urim. Josué será el que dé las órdenes a los israelitas para todo lo que hagan. Moisés hizo tal como el Señor se lo había ordenado. Tomó a Josué y lo presentó delante del sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo. Le puso las manos sobre la cabeza y le dio el cargo tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Y es muy interesante este pasaje que acabamos de leer porque vemos cómo es el liderazgo de Moisés, pero también vemos cómo es el liderazgo de Josué. Es muy interesante porque aquí apunta a cómo debiera ser el liderazgo que tú y yo debiéramos ejercer, pero también al liderazgo que la gente necesita. Porque, sabes, vivimos en una cultura donde el liderazgo es promocionado, pero muy mal entendido, pero muy mal enfocado. Porque el liderazgo muchas veces se asocia con poder, se asocia con influencia, se asocia con imagen pública. Y esto también se ve dentro de la iglesia. Pero, sabes, este pasaje nos lleva a una escena muy crucial. El gran líder Moisés, aquel que liberó, aquel que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto, aquel que vio grandes cosas y Dios hizo muchas hazañas a través de él, está por morir. Pero el pueblo está a punto de perder también a quien los guió durante décadas. Están a punto de perder a su padre espiritual. Están a punto de perder esa figura tan importante en sus vidas. ¿Qué hará Dios? Es muy interesante. Porque esto responde a lo que necesita el pueblo como un líder. Para empezar, tú y yo somos líderes, algo estamos liderando, pero tú y yo somos líderes, ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra familia. Y no necesitas el título, de alguna manera lideras, porque hay gente que te voltea a ver, hay gente que te sigue. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Y el primer punto que te quiero dar, que podemos ver aquí en la palabra de Dios, es que el liderazgo nace de la compasión. El liderazgo nace de la compasión. No nace del ego, porque en el versículo 17 tú y yo podemos leer que Moisés dice: Dios es Señor, tú que das la vida a todos los hombres. Nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes para que no ande como rebaño sin pastor. O sea, a Moisés se le olvidó por completo que él iba a morir. El corazón de Moisés estaba afligido por lo que iba a pasar con el pueblo. Entonces, Moisés podría haberse quedado enfocado en su legado o frustrado de por qué no avanzó y no entró a la tierra prometida. Pero hace una oración muy inesperada y hace una oración que viene del liderazgo que está centrado en Cristo y en el Evangelio. Dales un pastor, dales un líder, dales un guía. Moisés no pide por sus hijos, no se queja, pide un líder que cuide al pueblo. Y sabes, en un diagnóstico que pudiéramos hacer en nuestro corazón, en nuestra cultura, tú y yo sabemos que los liderazgos buscan influencia. Queremos ser vistos, queremos ser seguidos.
Pero eso no es el liderazgo bíblico, eso no es el liderazgo que la Biblia nos enseña. El verdadero liderazgo se define por un amor sacrificial, no por una autopromoción. ¿Quieres ver quién es un verdadero líder? Ve qué tanto se sacrifica por la gente. Sabes, Dios no busca influencers espirituales, Dios busca pastores de corazón. Piensas en cómo servir a los demás. Piensa en cómo puedes servir mejor a la gente. Este es un verdadero liderazgo. Y lo podemos ver mucho en Jesús, porque cuando Jesús vino a la multitud, Él tuvo compasión, los vio. Y fíjate, es muy similar lo que dice, porque Él los vio como unas ovejas que no tenían pastor. Jesús dijo exactamente casi lo mismo miles de años después, como 1000 años después. Moisés apuntaba sin duda alguna hacia un líder mayor, Jesús, el buen pastor. Y número 2, también algo que podemos ver aquí en este pasaje es que el liderazgo apunta más allá de sí mismo. Un liderazgo no se enfoca en él, un liderazgo va también a saber delegar a la gente. Porque sabes, Dios elige a alguien, Dios elige a Josué. Y Moisés no le reprocha, Moisés no dice como, oye, pero todavía yo puedo aguantar más tiempo, yo todavía puedo dar más de mí, yo todavía puedo, yo puedo nombrar, porque, ¿sabes qué? Josué no creo que sea la mejor respuesta, yo creo que podría ser mejor esa persona. No, Moisés no le discute nada a Dios. Y de hecho, Dios le da una forma muy particular de presentarlo, porque la forma en que Moisés presenta a Josué es clave. Él le impone las manos transfiriéndole autoridad, pero lo hace públicamente, reconociendo en primer lugar que el liderazgo no le pertenece a Dios y que él está respetando el liderazgo que Dios está diciendo. Porque sabes, Moisés sabe que él no es el centro de la historia. Moisés sabe que no es el centro de Éxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronomio. No, él apunta que hay algo más grande que él todavía. Y Moisés es capaz y tiene la humildad de reconocer que ya terminó su temporada y tiene la humildad de reconocer de que ahora le toca a una nueva generación llevar el liderazgo. Sabes, mientras en el mundo todo el mundo grita, haz tu nombre grande, en el reino de Dios es al revés. El reino de Dios opera con líderes fieles que hacen el nombre de Dios grande. Porque Josué, quien va a conquistar la tierra prometida, él va a entender que él tampoco va a ser el centro de la historia, sino que Dios es el centro de la historia. Y algo que tenemos que entender es que nuestro llamado no se trata de nosotros. Lo que tú y yo hacemos no se trata de nosotros. Tal vez tú y yo seamos como Josué, sirviendo en silencio durante años. Y un día Dios nos va a llamar. Pero la pregunta aquí es, ¿estaremos preparados para liderar sin buscar protagonismo? ¿Nuestro corazón está preparado para tomar proyectos más grandes? ¿Tu corazón está preparado para lo que Dios va a hacer contigo en un futuro? Jesús también fue elegido públicamente, lleno del Espíritu, y fue enviado a guiar a su pueblo. Pero a diferencia de Jesús, a diferencia de Josué, Jesús no solo entró a la tierra prometida, Él abrió el camino para que tú y yo, miles de años después, también entremos. Este pasaje, ¿sabes? Sí nos habla de Moisés y nos habla de Josué y su liderazgo, pero realmente apunta a Jesús, porque Jesús es el pastor que nunca abandona sus ovejas. Jesús es el líder que vino a ser servido, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por los demás. Jesús es el centro aún de esta historia. Y Jesús apunta a un liderazgo mucho mayor y mucho mejor que el de Josué y que el de Moisés. La pregunta aquí es, y con la que te dejo el día de hoy, ¿qué tipo de liderazgo es el que estás teniendo tú? ¿Qué tipo de liderazgo es el que las demás personas lo ven? ¿Te están viendo a ti o ven a Jesús a través de ti? Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos confrontas y confrontas nuestro liderazgo.
Señor, pido por cada uno de los que estamos escuchando tu palabra el día de hoy, que transforme nuestro corazón y que nos lleves a pensar en los demás, que nos lleves a servir a los demás con un carácter como el de Jesús, Señor, que no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida por los demás, Padre. Nosotros queremos seguir tu ejemplo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.